Buenos días, compañeros. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es acerca de la tuberculosis, un tema muy común en nuestro medio. ¿Vale? Nuestros integrantes del grupo son Daniel Arturo Parapaino, Belén Ruiz, Gustavo Brandon Escalante Velázquez, Melanie García Olivera y mi persona Andrew Axel Salazar Alandia, el cual también está organizado por lugar de exposición. Bueno, muy buenos días, doctor. Mi nombre es Daniel Parapaino y bueno, le vamos a hablar acerca del tema de la tuberculosis. Para empezar, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por una micobacteria del complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, podemos decir que la tuberculosis, sus aspectos esenciales puede ser social porque afecta principalmente a las personas pobres, infecciosa porque es producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, contagiosa porque es transmitido por vía aérea por las secreciones expulsadas desde los bronquios de la persona infectada con tuberculosis. Podemos decir también que es de evolución crónica porque el tiempo de evolución es de más de un mes, excepto en las formas agudas de tuberculosis. Y curable porque el tratamiento estandarizado y estrictamente supervisado se cura al 100% de los enfermos. Entonces, la enfermedad de tuberculosis afecta o ataca principalmente a los pulmones. Si no recibe un tratamiento adecuado, podría ser peligrosa. Siguiente diapositiva. El cuadro clínico, las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, en realidad esta enfermedad carece de manifestaciones clínicas propias, pero los síntomas y signos la podemos clasificar en síntomas locales y síntomas generales, en donde los síntomas locales podemos tener tos con expectoración purulenta, hemoptisis, disnea, dolor, y en los síntomas generales nos podemos tener hiporexia, astenia, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, irritabilidad y malestar general. En los síntomas generales o sistémicos, lo primero en aparecer sería decaimiento, cansancio, pérdida de apetito. Sin embargo, uno de estos aspectos más importantes es que los síntomas generales de la tuberculosis aparecen gradualmente y hasta en meses. Entonces, los síntomas respiratorios pueden aparecer simultáneamente o posteriormente a los generales. El más representativo es la tos, que es el que comienza con una tos seca, irritativa y se vuelve productiva con expectoraciones mucosas mucopurulentas. Entonces, al ser la tos un principal síntoma orientador de enfermedades, el paciente que es identificado se podría sospechar de que tendría ya tuberculosis. Entonces, un paciente con más de 15 días de tos se lo puede considerar sospechoso de tuberculosis y se le debe examinar con 3 baciloscopías de esputo. Siguiente diapositiva. Formas de la tuberculosis. Desde el punto de vista de localización, la podemos clasificar en dos: tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. En donde la tuberculosis pulmonar es la localización más frecuente y representa al 80% de los casos de tuberculosis, en donde la tuberculosis VAR positivo es la forma más contagiosa que va a haber, y en los casos de del VAR negativo son 10 veces menos contagiosa. La tuberculosis extrapulmonar afecta también a otros órganos fuera de los pulmones, frecuentemente en las pleuras, en los ganglios linfáticos, en la columna vertebral, las articulaciones, el tracto genitourinario, el sistema nervioso, etc. Siguiente, por favor. Complicaciones. Podemos tener complicaciones como hemoptisis, que es el signo grave que depende del estadio de la enfermedad, caracterizado con expectoración sanguinolenta. En el caso de hemoptisis abundante, se indica un reposo absoluto y se refiere al paciente al hospital más cercano.
un neumotórax secundario, que es la presencia de aire entre el pulmón y la pleura parietal, una insuficiencia respiratoria, la complicación con una enfermedad pulmonar producida por las lesiones avanzadas del parénquima pulmonar, una bronquiectasia, que es la dilatación permanente irreversible de las paredes bronquiales. Se manifiesta con tos y expectoraciones purulenta, abundante y disnea. Fibrosis pulmonar localizada, que es el reemplazo del intersticio pulmonar por tejido fibrótico como consecuencia de las enfermedades de tuberculosa extensa y avanzada. Siguiente. Va a continuar mi compañero. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el mecanismo de transmisión, el cual se va a dar de persona a persona. Me refiero a que es el paso del bacilo de una persona enferma a una persona sana a través de la vía aérea, por medio de estornudos, también de toser y hablar. Un dato interesante es que al toser se puede eliminar hasta 3.000 partículas potencialmente infecciosas. La misma cantidad puede emitirse al hablar, pero durante 5 minutos. Hay factores o mecanismos que van a favorecer la transmisión, por ejemplo, la concentración de los bacilos, poca ventilación e iluminación, un grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo. Antes de hablar de la fisiopatología de la tuberculosis, tenemos que diferenciar una prima infección de una infección secundaria o reinfección. Una prima infección es la primera vez en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, mientras que una infección secundaria o reinfección va a ser una reactivación de la infección previa. Ahora, la tuberculosis tiene dos opciones: diseminarse a distintos puntos del organismo a través de una vía hematógena o estar contenida en el pulmón. Si se contiene en el pulmón, sería una lesión cicatrizal pulmonar, donde va a afectar sobre todo los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ya que este microorganismo va a tener una preferencia por las áreas pulmonares mejor ventiladas. Ahora vamos a explicar un poquito esta parte. El Mycobacterium tuberculosis va a entrar en contacto con macrófagos tisulares en el tejido pulmonar. Después la bacteria se va a reproducir dentro del macrófago, que luego va a ser activado por linfocitos T. Una vez el macrófago esté activado, va a iniciar el proceso de reclutar monocitos, y es aquí donde se comienza a formar una estructura llamada granuloma. En la parte central del granuloma va a aparecer una zona de necrosis caseosa. Si lo pueden ver aquí en la radiografía al lado derecho. Esta necrosis caseosa va a tener un aspecto blanco, mate y seco. En otras palabras, se lo asocia con el queso. Por último, la necrosis caseosa va a formar cavidades que también son llamadas cavernas. Vuelvo a recalcar que las cavernas son el resultado de lo que vendría a ser una necrosis gaseosa. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar lo que es diagnóstico de la tuberculosis. Esta se va a basar en 4 pilares fundamentales, lo cual va a ser la sospecha clínica, que vendría a ser el método clínico a ser utilizado, los métodos bacteriológicos, los estudios imagenológicos y la biología molecular. Prosiguiendo con el método clínico, esta va a comprender de la elaboración de la historia clínica del paciente a la hora de presentarse. Se debe tomar en cuenta el motivo de la consulta, los antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales patológicos. Esta se toma mayormente para obtener el control de tratamiento previo que está pasando este paciente. En el caso de esto, podríamos ver lo que es el VIH. Una persona que tiene VIH positivo y ya presentar tuberculosis es más propenso a enfermar de esta, ya que esta acusa con VIH positivo y tiene bajas las defensas. Se debe tener un examen clínico general y por sistema.
Entre los síntomas comunes tenemos la fiebre, la hemoptisis, que es la tos con sangre, la pérdida de peso, tenemos después escalofrío y tenemos la sudoración por las noches. El dato cardinal de la tuberculosis lo podemos ver con la tos con expectoración por más de 15 días. Este sería el dato cardinal para poder darnos una previa guía sobre qué está acusando el paciente. Neumonías bacterianas, criterios diagnósticos. Para poder darnos cuenta que tenemos una infección por la Mycobacterium tuberculosis, podemos ver que el paciente va a presentar fiebre de 38 grados centígrados, con una leucocitosis. Un momento, por favor. También va a presentar un dolor torácico pleúrico, un infiltrado radiológico nuevo, y va a presentar un esputo purulento y desalmonado. Y en la tinción de Gram va a presentar una sola especie bacteriana. Siguiendo, neumonía bacteriana con criterios de gravedad. El paciente va a presentar una taquimia de más de 30 por minuto, una hipotensión arterial de menor a 90 y 60, una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, va a presentar alteración de la conciencia, oliguria y disnea. En los métodos bacteriológicos vamos a dividirlos en dos, en los cultivos y la baciloscopía. Los cultivos es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento de tratamiento de la tuberculosis. Se va a dividir en dos, el método de cultivo en medio sólido y el método de cultivo en medio líquido. El sólido es el método de Kudot, el cual se va a realizar en medio de agua acidificado, en cual se va a implementar, en el cual se implementa para ampliar el acceso y cobertura del cultivo. Este cultivo mayormente se utiliza para personas que viven alejadas de centros de salud, ya que en la tuberculosis se necesita tener un control más rígido sobre el tratamiento del paciente. El cultivo de medio líquido, Mycobacterium growth indicator, que es indicador de agrandamiento del tubo de Mycobacterium. Esta se va a utilizar para identificar la actividad bacteriana mediante la fluorescencia. Permite realizar diagnóstico, identificación de especies y la identificación de la drogoresistencia. Los resultados están a partir de los 14 días. Y eso. Luego tenemos la baciloscopía seriada. La baciloscopía del esputo de flema es el método diagnóstico más fácil y accesible. Permite identificar las fuentes de transmisión de la tuberculosis. Como podemos mostrar aquí en la imagen, una vez tomada la baciloscopía, en la prueba de la muestra del esputo, una vez ya saliendo los resultados, podemos ver que cuando presenta de una 9 bar, este es semi-infeccioso o semi-contagioso. Cuando presenta más de 10 a 99 bar por 100 campos, este ya se considera contagioso. Y una vez avanzando de más de 1 a 10 bar por 50 campos, y estos son más concentrados, por lo tanto es más infeccioso, contagioso. Para la osciloscopía seriada, para tomar la muestra, bueno, para dejar la muestra, se lo realiza en 3 pasos. El primer paso es cuando el paciente se presenta al hospital por primera vez, se le va a tomar la primera muestra del esputo. La segunda se le va a tomar, la segunda vez que asista al hospital, en ayuna, y la tercera, cuando vaya a dejar la segunda muestra que hizo en ayuna, se le va a tomar la tercera muestra. La PPD, la prueba de la
tuberculina, o también llamado derivado proteico purificado, nos sirve para saber si alguna vez entramos en contacto con el bacilo de Koch. Se inyecta en el antebrazo por vía intradérmica. Una vez inyectado la prueba de la tuberculina, se va a formar una forma de eritematosa. Esta va a ser debido a que va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Los resultados son de, si es mayor a 10 mm, es positivo, y si es menor a 10 milímetros, es una prima infección. O sea, está cursando por primera vez la enfermedad. En pacientes de VIH positivo, cuando es mayor a 5 milímetros, es positivo. Como pueden observar aquí en la imagen, en la primera se ve cuando se está inyectando el derivado proteico. Luego en la segunda imagen se va a observar la reacción antígeno de la tuberculina. Y ya en la tercera se puede observar ya cómo se está midiendo para verificar si es una prima infección o si ya ha causado la infección. En la biología molecular vamos a tener al que es la prueba o una reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real, la cual nos va a poder poder saber si el paciente presenta resistencia a la rifampicina, que es lo más importante acá de esta prueba. Este resultado sale en menos de 2 horas. Las muestras que se deben enviarse para este método son las siguientes: el esputo, las muestras de tejido y los líquidos, y el líquido cefalorraquídeo. Aquí se puede observar en la imagen un poquito cómo van los procedimientos. Se debe tomar la muestra, se debe colocar en el frasco, ya sea esputo, muestra de tejido o líquido cefalorraquídeo. Luego se colocaba la maquinita y dentro de 1 hora a 45 minutos, o hasta 2, ya tenemos el resultado, si es positivo o no. Y por último tenemos estudios imagenológicos. La radiografía. Siendo la radiografía de tórax una técnica sensible, siempre cabe recalcar que es bastante inespecífica, ya que la tuberculosis no tiene ninguna imagen radiológica patognomónica. Esto nos quiere dar a entender de que siempre que no hay que guiarnos por la radiografía. Es un punto importante para poder observar, pero siempre debemos tener previos estudios o realizar previos estudios para poder dar el diagnóstico final. Algo distintivo de la tuberculosis en la radiografía es la predilección con los lóbulos superiores, la ausencia de linfadenopatías y la propensión de excavación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con tratamiento, los objetivos más importantes del tratamiento de la tuberculosis son 2. Primeramente, evitar la muerte al curar a los enfermos de tuberculosis y a su vez evitar que surja la resistencia a los fármacos. Y como segundo objetivo está el interrumpir la transmisión, y esto se logra porque los pacientes no van a ser infectantes. Tenemos a 4 fármacos que se consideran los agentes de primera línea, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Como vemos en el cuadro, cada fármaco va a depender del peso y de la edad, porque vemos que hay dosis para adultos y para niños. Para la tuberculosis pulmonar, lo usual es un tratamiento de 6 meses, que consiste en una fase inicial con una duración de 2 meses aproximadamente, donde se administran los 4 fármacos de primera línea. Seguida de esto viene la fase de continuación, que tiene una duración de 4 meses con el uso de isoniazida y rifampicina. Siguiente. Los fármacos de segunda línea son usados sobre todo en aquellos pacientes que tienen tuberculosis con resistencia a los fármacos mencionados anteriormente, y estos fármacos se agruparon en 3 categorías. Y se recomienda que el tratamiento
de estos tenga una duración de 18 a 20 meses. Siguiente, por favor. La tuberculosis relacionada con VIH. Vemos que el tratamiento con antituberculosos y la terapia antirretroviral simultánea se relaciona con un descenso en el riesgo de muerte para estos pacientes. Todos los pacientes con tuberculosis y VIH, sin importar el conteo de linfocitos TCD4, son candidatos para la terapia antirretroviral. Lo ideal sería que se inicie el tratamiento en cuanto se sepa el diagnóstico de la tuberculosis y en las primeras 8 semanas de este tratamiento. En tuberculosis y embarazo vemos que el tratamiento de elección para las embarazadas es la isoniazida y la rifampicina durante 9 meses, y esto se complementa con etambutol los primeros 2 meses. La estreptomicina está contraindicada en el embarazo debido a que suele causar un daño en el octavo par craneal en el feto. El tratamiento para tuberculosis no es una contraindicación para amamantar, ya que se demostró que la mayoría de los fármacos administrados se encuentran en pequeñas cantidades en la leche materna, y esta, al tener concentraciones demasiado bajas, no suele tener algún efecto beneficioso terapéutico o profiláctico, o por lo contrario no puede afectar al bebé. En situaciones clínicas especiales, esta parte del tratamiento está indicada para algunos pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Como vemos en los pacientes con insuficiencia renal crónica, no deben recibir aminoglucósidos y solo debe tratarse con etambutol. Esto sí puede vigilarse la concentración sérica del fármaco. Para los pacientes con enfermedad hepática tenemos a la isoniazida, rifampicina, piracinamida, que representan un problema debido a su hepatotoxicidad, por lo cual es recomendable en este tipo de pacientes que se usen los fármacos de segunda línea. Y la OMS recomienda que los niños con meningitis tuberculosa tengan un tratamiento de 7 a 8 meses aproximadamente, mientras que los niños con tuberculosis ósea, articular o miliar reciban un tratamiento de hasta 12 meses aproximadamente. Por último, pero no menos importante, tenemos la prevención de esta enfermedad infectocontagiosa, la cual la mejor forma de prevenir esta enfermedad es con un diagnóstico precoz y seguir un tratamiento oportuno, el cual tiene que ser estrictamente supervisado y certificado por el médico que esté a cargo de la enfermedad y el paciente. Como vemos ahí, los medicamentos y un diagnóstico previo, precoz. Siguiente diapositiva. También podemos utilizar el método de vacunación con la BCG, que es el bacilo Calmette-Guerin. Esta vacuna es muy importante y obligatoria en Bolivia, ya que ayuda a proteger a niños y niñas de las formas agudas y graves de la tuberculosis miliar y la meninge, la cual puede provocar la muerte si es que uno no la tiene. Luego, esta vacuna se administra a recién nacidos y menores de 1 año en todos los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel, ya que es obligatorio. Siguiente diapositiva. Tenemos un esquema de quimioprofilaxis o terapia preventiva, el cual se administra a las personas que hayan estado en contacto con personas con tuberculosis o sospechosas. Depende de la población de riesgo. Normalmente siempre tenemos la isoniazida, que es el fármaco de primera elección, de primera línea para esta enfermedad. Tenemos ahí a los menores de 5 años, con 10 miligramos, 6 meses, normalmente siempre 6 meses de tratamiento. Las niñas o niños con VIH positivo, que tengan peso inferior a 25 kilos, también 10 miligramos, kilo peso. Casos VIH positivo con peso superior a 25 kilos y inmunosuprimidos, trasplantados renales, colagenopatías, lupus eritematoso, artritis o
artritis reumatoide. Obviamente los controles mensuales. Van a ayudar a evaluar la adherencia a la quimioprofilaxis si es que está haciendo o no está haciendo efecto. Y si no, se tendría que hacer un reajuste de la dosis, obviamente con la respectiva vigilancia para posibles reacciones adversas. Ahora sí. ¿Quiénes no deben recibir la quimioprofilaxis con isoniazida? Principalmente son los portadores de tuberculosis activa, que deben tener una monoterapia con los medicamentos respectivos. Luego, los pacientes con antecedentes de daño hepático secundario a isoniazida, ya que este fármaco es muy fuerte. Y los contactos de caso de índice de tuberculosis DR, que son los resistentes a isoniazida. Siguiente diapositiva. El control de contactos, esto se registra a través de todos los contactos de las fuentes de infección en la ficha de tratamiento. Es decir, tenemos que hacer un estudio a nivel los contactos que el paciente tiene, ya sean familiares, amigos, colegas de trabajo, etc. Luego de esto, se debe brindar una charla informativa al paciente y a las demás personas que hayan estado en contacto con ellos, hacer la valoración clínica a todos estos contactos registrados y solicitar vaciloscopía seriada de esputo, obviamente, a todo contacto que haya presentado tos con o sin expectoración. Ahí, como vemos en las imágenes, el primer cuadrito, ver todas las relaciones interpersonales del paciente, luego ver que se pueden comunicar con personas, obviamente sus familiares, colegas de trabajo, colegios si son estudiantes. La siguiente imagen muestra que tenemos que hacer un estudio clínico y el siguiente un estudio de laboratorio que es la vaciloscopía seriada. Las medidas de protección para tratar con estas personas, ya sean médicos o no sean médicos, igual debemos protegernos todos. Taparse la boca al toser, no escupir al suelo, hacerlo en pañuelo desechable o papel higiénico, desechar en una bolsa de plástico cerrada y quemar el esputo en este caso si es que se tose. Ya que como sabemos esta enfermedad infecto-contagiosa se transmite a través de las gotitas de fluye o gotitas de saliva. En los lugares de vivienda se debe ventilar y mantener limpia la vivienda, permitiendo que ingrese la luz del sol y el aire pueda circular libremente. Mantener buenas condiciones higiénicas familiares, procurar consumir lácteos, verduras, frutas, carnes, cereales y leguminosas, ya que estas pueden y van a subir nuestro sistema inmunitario. Y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, ya que son inmunosupresoras o deprimen el sistema inmune. Y finalmente, la prevención exitosa resulta de la tarea conjunta de todos estos consejos que sean. Siguiente. Y la promoción de salud en tuberculosis, que estos son tipos de indicadores que los da el Ministerio de Salud para así hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad y evitar demás contagios a demás personas. Se da en las estructuras sociales en salud, articuladas y establecidas de salud, las cuales participan en la planificación de actividades de la gestión de salud, principalmente. Población en general que tiene conocimientos acerca de la tuberculosis, esto es algo que el Ministerio de Salud debe hacer, explicar a toda la población de cómo es que uno tiene que evitar el contagio de esta enfermedad. Los promotores de salud formados con una visión integral de la tuberculosis y desarrollan sesiones educativas en sus comunidades. Responsables de tuberculosis de los establecimientos de salud implementan la promoción de la salud en las comunidades o barrios. Gracias. Eso es todo, doctor. Muy bien, está muy bien. Se han rajado. Felicidades. Siempre Gracias, dando el sí. doctor. Muy bien. Vamos entonces, denme un minuto, me voy a organizar.
Yo voy a hablarles o voy a completarles un poco los conceptos de lo que ya sus compañeros han hablado. ¿Ok? Pero la charla ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Tienen una buena nota. Los felicito. Voy a ir organizando charlas, exposiciones que me parezcan interesantes para que se vayan preparando. Ok, ya voy a pensar en la siguiente. Miren estos conceptos que les estoy mostrando sobre tuberculosis. La tercera parte de la humanidad está infectada. 3 millones de personas mueren por enfermedad tuberculosa cada año. Donde vayan ustedes van a encontrar tuberculosis. Y más en estos momentos donde además muchísimas personas tienen HIV, tienen inmunodeficiencia por muchas causas, ¿no? Miren, la tuberculosis es tan vieja que desde hace mucho tiempo se hace campañas contra la tuberculosis, ¿no? Así como estamos haciendo ahora campaña contra el SIDA, contra el COVID, pues desde mucho antes se hacían campañas contra la tuberculosis porque es una enfermedad que mató a mucha gente en el mundo, en la antigüedad, en el pasado, en el próximo pasado y en el presente, y va a seguir matando, ¿no? Como decían sus compañeros, es una enfermedad infecciosa crónica pulmonar y también extrapulmonar, ¿sí? Mediante la inhalación en la estructura alveolar del pulmón de núcleos de gotitas que contienen el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium de la tuberculosis, ¿ya? Una cosa que les quería decir, el Mycobacterium es un gran negativo, es un bacilo gran negativo, ¿no? Y miren ustedes, la tuberculosis es tan antigua como la misma humanidad. Momias de 5.000 años antes de Cristo se encontraron con signos de tuberculosis. El concepto de contagiosidad de la enfermedad no se tuvo hasta el siglo XVIII recién, gracias a un médico muy famoso que fue Robert Koch, que fue el que identificó el agente etiológico. Pero miren cuándo, ¿no? En el siglo XVIII recién, o en 1882, ¿ya? Entonces, no se olviden que Simón Bolívar, el gran libertador de toda América, murió de tuberculosis, ¿no? Entonces, la tuberculosis tiene una epidemiología muy alta en todo el mundo. Como les decía, miren, aquí está la estimación, la incidencia anual aumentará un 40% en los próximos años. Y la incidencia mundial es muy variable, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen cuadros que prácticamente están hablando de que la tuberculosis afecta a todo el mundo, ¿no? Mucho más en países donde son más pobres, el África, por ejemplo, y donde hay mucho HIV. En el África ustedes saben que hay mucho HIV, lo mismo en América, ¿no? En Brasil, por ejemplo. Entonces, en estos países hay mucha incidencia de tuberculosis, ¿ya? Entonces, el Mycobacterium tiene una pared muy resistente. Ahí ustedes pueden ver la pared del Mycobacterium. Y el Mycobacterium tuberculoso, porque hay otras variedades, es el que mayor ataca, ¿no? Un 98%. Hay otros, como ustedes están viendo, ¿no? El bovis, el africanum, el micoti, el carneti, en fin. El complejo del Mycobacterium tiene una estructura muy particular, ¿no? Miren ustedes la pared es una estructura bien compacta, formada por numerosos elementos que la hacen muy compacta, ¿no? Los factores predisponentes, como dijeron sus compañeros, son varios, ¿no? Primero del bacilo. Si hay mayor cantidad de virulencia, pues es mucho más comprometedor. Por eso es que el hacinamiento es muy importante, ¿no? Imagínate, si ustedes han ido alguna vez
del séptimo anillo para afuera, ustedes saben que muchísima gente vive en habitaciones. En habitaciones viven familias, ¿no? Familias enteras que ahí duermen, ahí comen, ahí cocinan, ahí hacen todo, ¿no? Entonces, imagínense tener en una habitación una familia de 5 o 6 personas donde duermen, comen, están cohabitando todo el tiempo y haya una persona tosedora crónica que tiene tuberculosis. Obviamente que la virulencia en ese microambiente va a ser grande, ¿no? El hacinamiento, que es signo de la pobreza, ¿no? El hacinamiento generalmente es signo de la pobreza, ¿ya? Y además hay otros factores que son predisponentes del huésped, ¿no? Por ejemplo, si el huésped está en tratamiento con medicamentos como corticoides, por ejemplo, como inmunosupresores, por ejemplo, obviamente que sus defensas van a bajar. Si el paciente tiene un VIH, también va a bajar. Si el paciente tiene diabetes, linfomas, desnutrición, alcoholismo, obviamente que son factores predisponentes, ¿no? La edad dice aquí en los extremos de la vida, pero no lo sé, porque yo he visto tuberculosis en jóvenes también, en jóvenes muy importantes, ¿no? Entonces, miren ustedes, la prima infección es el contagio, ¿no? Por pequeñas gotas, como decía bueno, sus compañeros, gotitas de Flügel, así se llaman, ¿no? Y la prima infección se transmite a través de estas gotitas. El contagio puede ser a través de los bacilíferos, ¿ya? Y esto es lo más importante, ¿ya? La patogenia, el bacilo de Koch, variedades que producen infección en el hombre son la humana y la bovina. Es decir, el bacilo de Koch humano y bovino, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis humano y bovino. Es altamente resistente a condiciones físicas, químicas y adversas. Se han hecho experimentos y han demostrado que este Mycobacterium puede vivir en el medio ambiente, ahí en el medio ambiente, en el suelo, mucho tiempo, varios meses inclusive, ¿no? Y es capaz de multiplicarse fuera del ambiente, ¿ya? Por eso es importante tener cuidado. El cultivo es muy difícil, ¿no? Como decían sus compañeros, hay dos tipos de cultivo. Un cultivo que se hace en medio sólido, que se llama Q2, y otro que se llama en medio líquido importante, ¿no? Que se llama el MGIT. Bien, entonces ya saben ustedes la infección, ¿no? Hay una entrada de bacilos y miren lo que hace este bacilo. Si ustedes pueden apreciar en esta figura, el bacilo, una vez que penetra en el interior del organismo, va a ser rodeado de macrófagos que se encuentran en el árbol respiratorio y estos macrófagos van a rodear de esta manera. Pero este bacilo es tan importante que es capaz de introducirse a estos macrófagos y reproducirse en ellos, ¿no? Y producir luego la multiplicación de la enfermedad. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué cosas más importantes? A ver, eso de la patogenia. En la patogenia, los factores genéticos son importantes, ¿no? Algunos son predisponentes a tener tuberculosis, a tener inmunodeficiencia, etcétera, ¿no? Antígenos proteicos, que son, perdón, antígenos proteicos, son también importantes en la patogenia, ¿no? La tuberculosis, como ustedes saben, en la patogenia, introduce en los macrófagos, se multiplica ahí, el macrófago se destruye, se lisa, luego los bacilos son liberados
y ingeridos por otros macrófagos inmunocitos que son atraídos desde el torrente sanguíneo. Y los bacilos son transportados hasta los ganglios linfáticos regionales, donde se diseminan hacia otras zonas del cuerpo. De esa manera se transmite la tuberculosis primaria, ¿ya? Nosotros ingerimos los bacilos, estos son atrapados por los macrófagos, ahí se multiplican y después se lisan los macrófagos y los bacilos siguen diseminándose, ¿ya? 2 a 4 semanas puede durar este periodo de infección, ¿ya? Entonces, los que van a actuar una vez que se ha infectado, es decir, para que en el organismo se produzca una respuesta eficaz, se requiere del linfocito CD8 y linfocito CD4, ¿sí? Pero ustedes con respuesta de tipo linfocitos T helper 1, pero ustedes saben que en los inmunodeprimidos, como por ejemplo los que tienen HIV, estos linfocitos CD8 y CD4 son los linfocitos que están siendo destruidos, ¿no? Entonces, imagínense si no hay linfocitos CD8 y linfocitos CD4. Este Mycobacterium va a aprovechar esa situación de baja inmunidad y bueno, va a invadir el cuerpo, ¿no? O sea, es muy importante la respuesta que tenemos en nuestro organismo a partir de estos linfocitos y la respuesta de los linfocitos T helper también, ¿no? La respuesta de los linfocitos T helper conlleva a la producción de varios otros mecanismos de defensa de nuestro organismo que van a activar potentes activadores de macrófagos, ¿no? Miren ustedes, la activación también conlleva a la activación del factor de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 2, etcétera, aumentan la actividad de microbactericida del macrófago. La interleuquina 3 induce la formación de células gigantes, que son una particularidad en el estudio anatomopatológico. Los linfocitos CD8 citotóxicos y linfocitos con respuesta de linfocitos T helper 2 producirán la destrucción de los macrófagos no activados y el daño tisular. Estos dos tipos de respuesta determinarán la forma de tuberculosis que aparecerá con posterioridad, ¿ya? Entonces, cuando hay un contacto que se llama compositivo, la infección en alguno de los acompañantes o de los familiares de ese paciente puede producirse en un 30%. De este 30%, un 95% puede hacer una primoinfección, un 5% va a ser una infección realmente tal cual es, ¿no? Y un 70% se va a quedar sin contagiarse, si va a haber, ¿no? O sea, imagínense si hay una familia de 6 personas, por lo menos uno puede resultar con la enfermedad. Y ese uno va a comenzar otra vez con el mismo proceso. Entonces es importante, nosotros tenemos que averiguar siempre los contactos que hay en una casa. Cuando ustedes hagan su internado, su año de provincia o vayan al campo a trabajar, se van a encontrar con mucha gente de esta natural, ¿ya? El contacto es muy importante averiguar, como decían sus compañeros. La tuberculosis primaria aparece consecutiva de infección inicial, ¿ya? Localizada principalmente en campos medios e inferiores de los pulmones. La localización más frecuente es el lóbulo medio derecho, ¿ya? No se olviden que el bronquio principal derecho es más ancho, es más corto y es más vertical. Por eso los bacilos entran más fácilmente al pulmón derecho. Y de el que más atacan es el lóbulo medio, ¿ok? Es el que más ataca, ¿bueno? Aunque la infección después puede diseminarse a cualquiera de los lóbulos
pulmonares, ¿ya? Entonces, la tuberculosis primaria puede evolucionar de dos maneras, ¿no? Puede evolucionar a una progresión, puede hacer un complejo primario, y este complejo primario puede evolucionar hacia la curación o puede evolucionar hacia la progresión primaria de la enfermedad. Y de ahí va a ir a la consecuente enfermedad respectiva, ¿cierto? La tuberculosis primaria, en el periodo de multiplicación previa a la respuesta inmune, hay invasión del torrente sanguíneo, produciendo diseminación. Eso va a conllevar a producir tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Es frecuente encontrar adenopatías iliares o paratraqueales en este caso, porque normalmente la tuberculosis hace un complejo primario muy cerca a los pulmones, pero si se disemina en una radiografía, en una tomografía, podemos encontrar adenopatías iliares o paratraqueales importantes, que significa una diseminación del bacilo, ¿ya? La inmunidad específica son lesiones granulomatosas constituidas por acumulación de macrófagos activados, células epiteloides, células gigantes y linfocitos. En la tuberculosis primaria, aparición de necrosis gaseosa, como ustedes van a ver. Aunque el Mycobacterium puede sobrevivir su crecimiento, queda inhibido cuando la presión de oxígeno está disminuida o cuando el pH está disminuido. Algunas lesiones curan mediante fibrosis y calcificación. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el dibujo una fibrosis y calcificación. Cuando ha habido una tuberculosis primaria, se ha producido una calcificación y se ha producido un granuloma, ¿ya? Cuando produce esto y el paciente no ha diseminado su tuberculosis, se ha quedado estancada la tuberculosis, en la radiografía se puede encontrar esta lesión que se llama complejo de Gaume. Es muy importante. Probablemente en Bolivia muchos millones de personas tengan complejo de Gaume, ¿ok? Han hecho una tuberculosis primaria, ¿ok? Y tienen el complejo de Gaume. Dependiendo de sus condiciones futuras de ese paciente, si ese paciente en el futuro va a ser bien alimentado, va a tener buenas condiciones de vida, etcétera, es posible que ese complejo de Gaume se quede encapsulado ahí y nunca moleste al paciente. El paciente se muera de cualquier otra cosa, de viejo aunque sea, menos de tuberculosis. Pero si ese paciente tiene malas condiciones de vida, tiene desnutrición o tiene inmunodepresión, pues ese complejo de Gaume puede activarse y producirse una tuberculosis secundaria, ¿ya? Pero las tuberculosis primarias generalmente van a evolucionar a este complejo de Gaume, que es una lesión con fibrosis y calcificación, como ustedes están viendo en esta figura, ¿ya? En niños, las manifestaciones primarias son fiebre, una fiebre crónica, 10 a 21 días, adenopatías ciliares o mediastínicas, importante, que a veces pueden comprimir la vía aérea con obstrucción bronquial, hiperinsuflación seguida de atelectasia. Puede haber dolor pleural, puede haber derrame pleural, ¿ya? En niños, importante, no se olviden. La tuberculosis postprimaria o secundaria, si quieren, puede producir por 3 mecanismos. Progresión directa de una primoinfección, de ese complejo de Gaume puede progresar, puede reactivarse el complejo, la reinfección, y puede haber una reinfección exógena, superinfección, ¿ok? Imagínense que yo tengo un complejo de Gaume y voy y me meto en un ambiente donde estoy trabajando con un paciente o con una persona que sin saberlo tiene tuberculosis. Yo ya tengo mi complejo de Gaume, yo ya tengo mi tuberculosis primaria. Y voy y trabajo con una persona que había tenido tuberculosis y sin saberlo nos está contagiando. Entonces yo hago una reinfección exógena y eso se llama
superinfección, ¿ya? Y la superinfección puede estar localizada en segmentos posteriores de los lóbulos superiores o segmentos apicales de los lóbulos inferiores. El bacilo siempre va a buscar los lugares más aireados del pulmón, donde más oxígeno hay, ¿ya? Entonces, una tuberculosis postprimaria o secundaria, si quieren, ¿ya? Representa el 90% de los casos en los adultos que no tienen VIH. Se debe a una reactivación endógena de una infección tuberculosa latente, ¿ya? Las causas pueden ser muchas, ¿no? Ya saben ustedes. Pueden ser inmunodeprimidos, diabéticos, desnutrición, en fin, algunas enfermedades que van a bajar las defensas del organismo, ¿no? Las tuberculosis secundarias o primarias, estas de que les estoy hablando, tiene un periodo de evolución de 10 a 14 días, ¿ya? Para producir enfermedades cavitarias, o sea, miren rápidamente, la localización más frecuente son los segmentos más aireados en los pulmones y generalmente son los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. También los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Ahí es donde vamos a encontrar cavernas cuando esta enfermedad evoluciona hacia este problema, ¿ya? Entonces, esto es lo importante, ¿ya? Ustedes saben, como nos decía, cómo se llega a la enfermedad tuberculosa. Primero, la primoinfección, ¿ya? La reactivación y la reinfección. Esas son las tres formas de llegar a una enfermedad tuberculosa. Ahí ustedes tienen cómo se evoluciona un pulmón cuando llega a este estado, ¿no?, de cavernas. Bueno, se llama, hay un estado, en estas cavernas hay un estado gaseoso, presenta licuefacción del tejido pulmonar, que va destruyendo el intersticio de los pulmones y las vías aéreas también, ¿no? Por eso es que en algún momento esta gente va a tener hemoptisis, es decir, va a tener vómitos, digo, tos con sangre y hasta vómicas, es decir, vómitos con sangre. Tuve un paciente que vino con una vómica de un bacín entero, era un paciente que vivía en el campo y vino con el bacín casi lleno, vomitó tanta sangre que trajeron el bacín, un bacín, ustedes saben que en el campo utilizan bacines para hacer pis, en fin, y trajeron un bacín lleno de sangre. Imagínense, el paciente estaba en shock con tanta sangre que había perdido por la vómica que tuvo, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas es como sus compañeros han dicho, la tos es lo más importante, la fiebre nocturna y sudoración nocturna, la pérdida de peso es también bien importante, ¿no? La fatiga, la disnea, el dolor torácico, en fin. Ya estos pacientes van a progresar aquí. Este es un complejo de Gong. Si alguna vez ustedes notan un ganglio así tan aumentado de tamaño y es único, piensen que es un complejo de Gong. Es una tuberculosis primaria que se ha estancado ahí. Lo encontramos generalmente supraclavicular. Esa es la característica de muchas personas, que por eso se llama complejo de Gong, porque generalmente lo encontramos en la región supraclavicular. Si alguna vez ustedes al hacer el examen físico a un paciente encuentran un nódulo agrandado, puede ser un ganglio linfático, puede ser un complejo de Gong. Hay que ver si ese paciente no tiene las condiciones para evolucionar a una tuberculosis, si no es desnutrido, si no es inmunodeprimido, si no está en contacto con tuberculosos, en fin, porque este complejo de Gong se puede reactivar. Y es típico en este lugar, como les estoy mostrando, ¿ya? Entonces ya saben las manifestaciones porque sus compañeros les han explicado muy bien. La infección latente, hay ausencia de síntomas clínicos de enfermedad
el PPD puede ser positivo. Hay en la radiografía, hay tractos fibrocicatrizales en el tórax, ¿no? Miren ustedes. Este es una infección latente que puede diseminarse o puede quedarse. ¿Ya? Ya saben ustedes cómo se pueden hacer los diagnósticos. Sus compañeros han explicado muy bien sobre los diferentes medios de diagnóstico que se puede hacer con esta enfermedad. El más importante en este momento es la biología molecular. Puedes hacer PPD, puedes hacer baciloscopía, puedes hacer radiografía, etcétera, pero lo más importante es la biología molecular. Se hace el Gene Expert. No se olviden eso. Les voy a preguntar en el examen. Ese es un medio muy importante de hacer el diagnóstico de tuberculosis y además infalible. Si tú solicitas un test de Gene Expert a un paciente que sospechas tuberculoso y este sale positivo, pues ni modo, es un tuberculoso y tienes que ir al tratamiento, ¿ya? Entonces, estos son los pilares para hacer el diagnóstico. La sospecha clínica, algunas pruebas como la tuberculina, la radiografía, el cultivo, etcétera, y esta prueba molecular que se llama Gene Expert que les decía. Ya saben cómo es la prueba de Mantoux o PPD, ¿no es cierto? Tiene que, a las 48 o 72 horas, tiene que hacerse un halo más de 1 centímetro para decir es tuberculoso o no es tuberculoso, ¿no? La anatomía patológica es importante, la radiografía es importante, ahí vamos a encontrar manifestaciones importantes, miren ustedes, ¿ya? Predilección de los lóbulos superiores y medios e inferiores superiores. No se olviden. El bacilo es adicto a donde más aire tenemos, a los lóbulos más aireados. ¿Ya? Y la radiografía es muy importante. Hasta ahora sigue siendo importante la radiografía. La baciloscopía también es importante. En nuestro medio se hace baciloscopía serial, ¿no? Es decir, 3 veces tienes que mandarlo al paciente a que se haga, y es gratuita. O sea, no se olviden, en un paciente que sospechas, tienes que hacerles PPD, tienes que hacerles radiografía, tienes que hacerle baciloscopía serial, ¿no es cierto? Esa es la forma que se trata o que se diagnostica. Y los diagnósticos de laboratorio, pues son los que ya nos estaban hablando sus compañeros. ¿Ya? Y finalmente los cultivos, ¿no? Los cultivos es el gold estándar. Lo que pasa es que el cultivo tarda mucho, ¿no? Tarda mucho y a veces no hay sistemas para hacer cultivos en muchos lados. Entonces, si bien es excelente el cultivo, pero a veces no hay los medios para hacer, sobre todo en nuestro. Entonces, tienes otros medios para hacer. Pero claro, el cultivo, como dicen acá, es el gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿ya? Los métodos inmunológicos es este que les he dicho, el Gene Expert, que está muy de moda hoy en día. Bueno, y finalmente el tratamiento es el que nos han contado sus compañeros, que finalmente esto está grabado,